Listo, perfecto. Está iniciada la grabación. De acuerdo, entonces como les decía, abrimos el Packet Tracer, colocamos dos dispositivos, un router 1841 y un switch 2960. Nada más y nos vamos ahora sí a la parte teórica. Entonces, el capítulo 1 trata acerca de la configuración básica de un dispositivo Cisco. Esto ya lo vimos en el CCNA1, entonces es básicamente una recapitulación, un pequeño repaso de cuáles eran los pasos para la configuración básica. Por favor, cualquier pregunta, no duden en hacerla el momento que la sientan necesaria. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo son los parámetros iniciales de un switch, cómo configuramos los puertos de un switch, la configuración del acceso para administración de un switch. Vamos a ver lo mismo pero para un ruteador y vamos a verificar, verificar una conectividad entre dos redes que están directamente conectadas a través de un ruteador. Entonces vamos a empezar con el switch. Entonces, y esto no solo aplica a un switch, sino aplica a una computadora, aplica a cualquier dispositivo, inclusive podemos decir a un teléfono celular. Cualquier dispositivo electrónico en general tiende a cumplir los siguientes pasos o secuencias de arranque cuando nosotros lo iniciamos. Entonces, el primer paso es lo que se conoce como la autocomprobación del encendido o el POST, Power on Self Test. Es este programita de autocomprobación está almacenado en la ROM y lo que hace es va a verificar básicamente que esté funcionando la CPU y todos los sistemas asociados, por ejemplo la memoria flash, que son lo que requiere para que funcione correctamente. Entonces todo el hardware básico que necesita para que funcione correctamente lo va a validar. ¿De acuerdo? Entonces, si no logra validar alguno de estos dispositivos, obviamente si no funciona la CPU, obviamente no va a arrancar el switch o el ruteador. Obviamente también si falla algún problema a nivel de la memoria RAM, entonces simplemente no va a arrancar el dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces va a verificar, como les decía, la CPU, la memoria RAM dinámica también, o también conocida como parte de la memoria flash, que está integrada en el sistema. Entonces, una vez que ha hecho este proceso de verificación, por ejemplo, el switch carga el software para cargar el arranque. Es decir, este es un pequeño programa almacenado en la ROM que se ejecuta inmediatamente después, que lo que dice es qué es lo que necesita hacer o cuáles son los pasos ya para el arranque. Entonces el Power on Self Test valida el hardware y una vez que está validado el hardware entra al siguiente paso y le dice qué es lo que tiene que hacer a continuación. Entonces en el paso 3, ¿qué es lo que sucede? El gestor de arranque realiza la inicialización de la CPU, inicializa los registros y controla dónde están asignadas la memoria física, la cantidad de memoria y la velocidad. Es decir, nuevamente, primero chequea que todo esté bien, luego inicia un proceso, una secuencia de arranque que tiene almacenada en la memoria ROM y luego empieza a inicializar cada uno de los dispositivos que forman parte del switch. Entonces luego viene el arranque, inicializa el sistema de archivos que está almacenado en la flash. Entonces, ¿qué archivos están almacenados en la flash? Por ejemplo, está almacenado el archivo de configuración. Entonces, finalmente este arranque del dispositivo localiza y va a cargar una imagen del sistema operativo. Y con eso simplemente lo que va a hacer le va a cargar en la memoria RAM. Entonces, nuevamente, valida el funcionamiento de todos los dispositivos, inicia un proceso de almacenamiento de arranque, luego este proceso de arranque empieza a inicializar la CPU, la parte de la memoria física, etcétera, y luego lo que va a hacer es va a inicializar como parte de este proceso lo que se llama la flash. Una vez inicializada la flash, ya puede leer el contenido de la flash. Es básicamente algo así o un equivalente a decir, estamos montando la flash. Esta memoria flash, entonces le inicializa, le monta y una vez que ya está montada la memoria flash,
lo que hace es buscar en esa memoria, porque ese es el objetivo de esta memoria, simplemente buscar ahí un archivo de configuración y buscar el sistema operativo básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo validamos esto? Yo voy a entrar aquí, regresamos, le voy a abrir por favor, y me voy a ir aquí a línea de comandos, le doy clic al switch y nos vamos a ir aquí a línea de comandos. Poner por acá y le voy a poner CLI. Si nosotros vemos desde el inicio del proceso cuando se arranca, entonces miren, dice aquí Cisco 2960 bootloader, versión del software. Entonces este bootloader, este es lo que tiene que hacer para arrancar. Entonces mire, aquí empieza y dice, empieza a inicializar. Mire, aquí se dice flash init, inicializando la flash. Aquí determinó cuál es la MAC address del switch. Entonces empieza a arrancar a cargar la memoria. Aquí inicializa la flash. Miren, dice que hay un archivo dentro de la flash. Luego de que hizo esto, luego viene aquí y empieza a cargar el archivo que está dentro de la flash, que no es nada más que el sistema operativo. ¿Sí? Entonces coge, carga el sistema operativo y finalmente coge y hace, mira, aquí dice cargando el sistema operativo. Aquí está cargando la flash. Una vez que empieza a cargar la flash, empieza a ejecutar los registros y miren, finalmente aquí está ya dentro del dispositivo. Si le ponemos enable, nos cambiamos del modo de usuario al modo de privilegio, nos cambia el prompt, recordemos eso. Entonces lo que nos dice es básicamente el nivel de privilegios que yo tengo. Entonces en modo de usuario, cuando está el signo de mayor, básicamente solamente puedo hacer todo lo que es monitoreo. Y en el modo, cuando está en el modo de superusuario, para los que manejan Linux, ¿no es cierto?, este signo de numeral, ya estoy en el modo de poder ya configurar y hacer cualquier cosa. Aquí le voy a poner, por ejemplo, miren, voy a ponerle, pueden hacer lo mismo, voy a ponerle dir flash. Y miren, ya puedo ver el contenido, el comando dir, ¿no es cierto? Algunos les debe resultar familiar. Digo a un dir flash y aquí me dice el contenido de la flash. Entonces miren, me dice que está un archivo que se llama 2960 lambase k9.bin. Es un archivo que está comprimido. Este es el sistema operativo para este dispositivo. Entonces, miren, nuevamente, hizo todo el proceso de inicialización. Cargó la flash, cargó el sistema operativo y una vez que cargó el sistema operativo empezó a hacer ciertas acciones sobre el dispositivo. Por ejemplo, nuevamente otros test. ¿De acuerdo? Miren, entonces ya lo hizo la primera vez, le vuelve a hacer, en este caso específico, le vuelve a hacer una segunda vez una actualización, pero ya con el sistema operativo cargado, es decir, cuando ya carga el sistema operativo, ya tiene más comandos para poder ejecutar. Porque, caso contrario, está trabajando con el bootloader, una versión limitada del sistema operativo. ¿Sí? Entonces, miren, hagamos una acción más. Vamos a hacer, si se acuerdan, vamos a hacer copy running config al start tab config. Entonces, todo lo que hagamos a partir de ahora, ¿no es cierto?, está en un archivo que se llama el running config, que es un archivo que está almacenado en la memoria RAM. Es como que nosotros hubiéramos abierto ahorita un documento de Word, ¿no es cierto? Entonces, cuando le abran el documento de Word, se carga en la memoria RAM y aquí se acaba de cargar este archivo de configuración. Ahora le voy a grabar físicamente del running config al startup config. El startup config es el archivo físico. Miren, le digo grabar, me dice correcto. Y ahora nuevamente le podemos hacer dir flash y vean lo que sucede. Ya están dos archivos. El archivo del sistema o los sistemas operativos, y también tengo aquí el archivo de configuración ya. La próxima vez que arranque el dispositivo, se va a ejecutar la misma secuencia, es decir, va a iniciar el Power on Cell Test, luego va a cargar el bootloader para determinar cuál es el proceso ya de arranque. Me empieza a inicializar todos los dispositivos
básicos que tiene el switch. Y aquí es donde viene, carga el sistema operativo y lee este archivo que ya está aquí. Entonces la próxima vez que arranque ya va a arrancar, por ejemplo, con el nombre, con toda la configuración de las interfaces, nombres en las diferentes interfaces, direcciones de IP de administración, clave de acceso, es decir, todo lo que hemos configurado se va a grabar ahora. Obviamente cuando le volvamos a hacer copy running al start se va a reemplazar, es decir, ahorita tengo el archivo aquí pero sin ninguna configuración. Si se acuerdan, vamos a ponerle, por ejemplo, aquí le vamos a poner show running config. Miren, ese es el archivo de configuración. Es un archivo, un template básico que no tiene ninguna configuración. Todo está limpio. Miren, no tiene nombre, hostname se llama switch, no tiene ningún nombre, no tiene nada a este dispositivo. Si yo le hago algo en este momento, por ejemplo, configure terminal, vamos a entrar al modo de configuración y voy a ponerle un nombre, host name, y le voy a poner Quito, por ejemplo. Miren, en ese momento he cambiado el nombre del dispositivo y cambia a Quito. ¿Esto dónde está almacenado? Está almacenado en la memoria RAM, ¿no es cierto? Es lo mismo que ustedes estén trabajando en un documento de Word, empiezan a escribir en un documento de Excel. ¿Qué pasa si se va la energía? Pierden todo, porque todavía no he grabado físicamente. Todo lo que nosotros trabajamos, siempre lo trabajamos en la memoria RAM. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a salir de aquí, voy a ponerle show running config. Miren, show running, aquí dice hostname Quito. Ya está. Y le voy a poner show startup config. Y en el startup config todavía se llama switch, porque no le he actualizado, no he grabado todavía físicamente. Recuerden, todo lo que nosotros hacemos, todas las configuraciones, se las hace directamente en la memoria RAM. ¿De acuerdo? No sé si está claro esto. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Sí, Juan, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Claro. ¿Hay cómo cargar dos sistemas operativos y indicarle al equipo si es que tiene que acceder por uno o por otro? Perfecto, Lo hago perfecto. por los APs porque funcionan o en standalone o en modo con Así es, WSD. perfecto. A Y ver, pregunta es la diferencia entre hacer un WR y versus hacer el copy running el startup. ya. Empecemos con la primera. A ver, yo puedo tener más de un sistema operativo, sí, porque son archivos .bin. Es decir, yo puedo seguir, como vemos aquí, ¿cuál va a ser la limitación? ¿Cuál va a ser la limitación? La memoria. La memoria, ¿no es cierto? Entonces, hagan de cuenta que sea una memoria flash, ¿no es cierto? Una flash memory en la cual ustedes tienen un sistema operativo. Entonces, si es una memoria de, no sé, de 8 gigas, de 8 gigas, posiblemente pueda tener dos sistemas operativos. Si es una memoria más grande, a lo mejor puede tener 3, 4 sistemas operativos. La pregunta es por qué yo querría tener más de un sistema operativo. Entonces, yo puedo tener este sistema y quiero actualizarle. Entonces, la recomendación es, le pongo el nuevo sistema aquí, asomaría con un segundo nombre. Y luego existen unos comandos para que se llama los boot system command. Entonces yo le puedo decir boot system y le digo con cuál de los dos sistemas quiero que arranque. Una vez que he validado que ya funciona adecuadamente con el nuevo sistema, ahí le borro el anterior. Porque ¿qué pasa si le borro y le pongo el nuevo sistema? El momento que yo le reinicie la máquina va a querer cargar de este nuevo sistema operativo, pero si este sistema operativo por alguna razón está con alguna falla, automáticamente ya no arranca el switch. Yo puedo cargarle en caliente, puedo borrar este archivo en caliente y no le pasa nada al switch. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron acá, cargó en la memoria, ya no se puede ver, ya le reemplazó el historial. Empieza a descomprimir el archivo, entonces como está .bin le descomprime y le carga en la memoria RAM. Entonces yo puedo después simplemente ya eliminarle y no pasa nada. Entonces sí puedo tener más de un sistema operativo cargado en el dispositivo, y como les digo, eso se hace para las actualizaciones, para poder, una vez que estoy seguro que el nuevo sistema funciona, le doy de baja al anterior. El comando WR en realidad viene de esto, write mem.
Si ustedes le ponen, ese es el comando completo. En realidad es write memory. Entonces se llama legacy, es un comando que se generó en las primeras versiones. Entonces se mantiene todavía, pero ya no se utiliza porque no es no nos dice mucho esto de write mem, qué es lo que quiere hacer. Entonces el nuevo comando que hace exactamente lo mismo es copy running al startup config. Entonces este sí me dice, o es más claro para mí, quiero copiar de la running config del archivo que está actualmente corriendo y que está en la memoria RAM, y quiero grabarle al startup config, que es de este archivo de arranque del dispositivo. Entonces la abreviación, por eso es que muchos ponen solamente WR. Entonces ponen WR y hace exactamente lo mismo. WR y hace exactamente lo mismo. Pero el comando completo en realidad es write memory. Entonces es un comando heredado de las primeras versiones del sistema operativo del iOS de Cisco. ¿Sí? ¿Contestes a tus preguntas, por favor? Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, nuevamente, post carga la memoria, carga el bootloader para empezar a inicializar. Una vez que inicializa, se va y busca la memoria flash que ya le acaba de montar o inicializar la memoria flash, busca un archivo, busca el sistema operativo, carga el sistema operativo y luego busca este archivo de configuración. Si no tiene, crea uno automáticamente, un template vacío que es el que se carga en la memoria RAM. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál sería el proceso entonces para hacer un password recovery? ¿Qué pasa? Que el administrador de la red tuvo un accidente, se murió, se fue, se huyó, ya no regresó, se fue a un evento, ya no regresó y está con clave y no sé la clave. Entonces, ¿cómo creen que ustedes podrían, o cuál creen que sería el proceso para hacer esta recuperación de clave? No sería de hacerle un copy de... Pero si tengo la clave no puedo hacer nada. Ojo. Sí, hagamos de cuenta que disable, yo tengo ya clave y ya cuando quiero entrar ya no me dice enable y me pide la clave, ya no puedo hacer nada, por lo tanto ya no puedo hacer copy running a TFTP, o sea, a grabar a un servidor TFTP para tener un respaldo. O sea, ya no puedo hacer nada. Imagínense nuevamente, se fue la persona. Subir. No sé si se puede subir el archivo, el start. No sé si pero ¿cómo les subo si no tengo claves? La respuesta está aquí. Entonces, el proceso de arranque tiene estos 5 pasos. Entonces, arranca el Power on Cell Test. ¿Sí? Entonces, a continuación el switch carga el software de lo que se llama el bootloader. El bootloader, que no es nada más que un pequeño programa que se ejecuta inmediatamente después, que lo que le dice es qué es lo que tiene que hacer. Entonces, este bootloader inicializa la CPU, inicializa la memoria, valida la cantidad de memoria, la velocidad, etc. Entonces, el bootloader luego inicializa la memoria flash y luego busca el archivo del sistema operativo y el archivo de configuración. Entonces, en realidad, ¿cuál es el proceso que nosotros tenemos que hacer? Es simplemente coger y decirle que simplemente corte este proceso de arranque normal. Entonces yo le cancelo el proceso y me quedo básicamente en este de aquí, en el proceso de inicialización. Entonces, una vez que yo le inicializo y corté el proceso, ya no se va a cargar el archivo hasta que yo le diga. Entonces, ahí se carga este que está almacenado en memoria ROM. Básicamente es un sistema operativo lo más elemental que existe. Entonces, tiene comandos muy básicos y dentro de esos comandos básicos está el rename y uno que se llama delete. Entonces, yo le puedo borrar el archivo de configuración de arranque y en cuyo caso, ¿qué es lo que haría? Tengo el switch desde cero.
Si vean, se fue la persona, ahora sí no me te queda más que coger y inicializar. ¿Sí? La otra opción sería, yo le puedo cambiar de nombre al archivo este que se llama config.txt, le hago un rename y le pongo config.backup o config.old. El rato que le cambio de nombre, ¿no es cierto? Ya no, el rato que quiera buscarle, va a buscar este archivo exactamente tal cual. Y como no le encuentra, ¿qué va a hacer el switch? Va a arrancar con un sistema totalmente limpio. Entonces, ¿cuál es lo que hago después? Simplemente le cargo el .old y le hago un copy y le subo, es decir, algo así como decirle un open. Entonces le cambié de nombre, abro nuevamente y le digo open para que se abra. Vamos a tratar de hacer esto en las próximas clases para que vean cómo es este proceso. No es parte de, pero sí es importante que sepan para entender que está atado a este proceso de arranque del switch. ¿Sí? Entonces, estos comandos, como les decía, los boot system, me permiten coger y arrancar bootear cuando yo tengo más de un sistema operativo. Entonces, aquí está, por ejemplo, yo tengo algunos, le digo boot system de la memoria flash y le pongo el nombre exactamente del archivo, hasta el punto bin. Le reinicio el dispositivo y ahí va a buscar aquí. El rato que cargue el archivo dice, ve, hay un boot system y le va a tratar de arrancar el archivo, el sistema operativo o esta versión del sistema operativo y luego continúa arrancando el archivo de configuración y configurándose completamente. ¿Sí? Entonces, ese es el comando cuando yo tengo más de un sistema operativo. Entonces, el bootloader lo que hace es, nuevamente, por eso me voy a regresar acá, sumamente importante entender esto. Entonces el bootloader busca, ¿no es cierto?, inicializa el sistema de archivos de la flash, busca una imagen del sistema operativo, pero aquí hay una cosa que tal vez no está puesta aquí, que en realidad es, busca primero el archivo de configuración y verifica que no haya o que exista un bootloader, porque si no, no sé si a alguien le surgió la pregunta, si esto es del archivo de configuración, primero le cargo al archivo y luego le cargo al sistema, no tiene mucho sentido. ¿Sí? Entonces este comando boot system lo que hace es cuando arranca, antes de cargar el sistema y antes de cargar todo el archivo de configuración, lo que hace es busca en ese archivo de configuración que se llama config.txt si existen estos comandos boot system y si lo encuentra, le carga de acuerdo al comando. Si por ejemplo, este flash, el 2960, etcétera, ¿no es cierto?, le va a cargar. Y una vez que ya le cargó, ahora sí carga el archivo de configuración, es decir, vuelve a leer completamente todo el archivo de configuración. Inicialmente solo le interesa esto que está aquí como bootloader. No sé, no creo que podamos, bueno, ya veamos un poco de los LEDs para ver si podemos hacer ahora mismo. Esta es la vista frontal de un switch Cisco, en el cual tiene diferentes botones LED que nos indican ciertas cosas acerca del funcionamiento del dispositivo. Entonces, por ejemplo, empezamos con el primero que se llama SYST. Si este está prendido, está en ámbar, recibe alimentación y funciona correctamente, es decir, este debería estar siempre prendido. Este segundo se llama fue el RPS. Muchos equipos, y vamos a irle viendo exactamente con le voy a abrir acá y le voy a ver en la parte física. Aquí está en la parte física. Mire, esta es la parte posterior del switch del 2960. Como ustedes pueden darse cuenta, solamente tiene una fuente de poder. Al tener una sola fuente de poder, si se daña la fuente, ¿qué es lo que pasa? Obviamente el switch deja de funcionar.
Realmente son equipos para estar prendidos 24/7, 365 días, 365 días del año, es decir, todo el tiempo pasan prendidos. Es decir, son fuentes que están diseñadas para eso. Pero un problema que tienen es los ventiladores, como cualquier computador, ¿no es cierto? Estas fuentes, estos ventiladores, perdón, empiezan a atraer el polvo y eventualmente puede ser que se dañe. Entonces, aquí hay esta tapita. Y si ustedes le abren esta tapita en un switch de veras, van a encontrar que se van a encontrar con un puerto similar al que tienen los mainboards y que se utilizan para alimentarles con una fuente de poder, con la fuente de poder del computador. Entonces le abren y van a encontrar el puerto similar. Entonces este es el puerto donde yo puedo conectar una fuente de poder alterna. De tal forma que si por alguna razón este se daña, automáticamente empieza a recibir por acá, por esta otra fuente de poder. ¿Sí? Y el equipo sigue funcionando. Entonces, si yo tengo conectado aquí esta fuente de poder externa, simplemente lo que va a suceder es que se va a encender este RPS, indicando que está asociado, que yo tengo esta fuente redundante. ¿De acuerdo? Luego tenemos este puerto, esta lucecita de STAT. Este puerto de STAT, cuando está en verde, indica que el modo de estado del puerto es del valor predeterminado, es decir, el puerto está en modo operativo y se va asociando a cada uno de los puertos. Entonces, por defecto está aquí, yo le pongo en STAT y todos los puertos que están activos, obviamente, van a quedarse o se van a quedar en color verde. Luego tenemos este duplex. Si yo cojo y le apago o le sigo presionando este botoncito de acá, se llama mode. Lo que hace es va haciendo que vaya saltando entre los diferentes modos. Pues primero se queda aquí, luego presiono para validar el RPS, puedo presionar para que se venga al STAT y validar cada uno de los puertos. Luego presiono acá y valido si el puerto está trabajando en duplex o no, es decir, en full duplex. Por lo tanto, si un puerto está encendido por defecto, ¿no es cierto? Siempre en el modo normal está prendido cuando está linkeando, ¿no es cierto? Todos debemos haber visto un switch, entonces está linkeando, por lo tanto está en color verde. Si por alguna razón, el rato que yo le pongo en duplex, ese botoncito que antes nos indicaba que estaba linkeando, coge y se apaga, ¿qué significa? Que está trabajando en half duplex. ¿De acuerdo? Entonces, con el mismo botón, entonces el mensaje es del mismo botón que yo tengo asociado a cada uno de los puertos, de este botoncito que está aquí, este LED que está aquí, tiene diferentes significados dependiendo del modo en el cual yo estoy trabajando. ¿Qué pasaría si un puerto, cuando yo le pongo en speed, se apaga? ¿Qué significaría? ¿Qué creen que significa si de pronto estaba encendido en modo normal, pero vengo a la parte de speed, presiono mode, se pone en speed y se apaga el puerto? O se apaga la luz, no el puerto, se apaga la luz. ¿Qué creen que indica? ¿Está en half duplex? No, eso sería en duplex, es full o half. Si queda prendido, estamos en full. Si se apaga, es half duplex. Estamos hablando por ejemplo, de la velocidad, del speed. ¿No es cierto? Entonces, el duplex, como les decía, si está apagado, significa que está trabajando en half. Si queda prendido, está trabajando en full. Lo mismo sucede con el speed. El speed, si este es un puerto este es un switch fast Ethernet, por defecto, ¿en qué velocidad debería trabajar? En fast Ethernet. Si este fuera un switch con puertos Giga Ethernet, la velocidad por defecto, ¿cuál debería ser? Giga Ethernet. Pero ¿qué pasa si a un puerto Giga yo le conecto un computador que tiene una tarjeta de red Fast Ethernet? ¿Qué pasa con este puerto a Giga? Tiene que autonegociar y bajarse a Fast. Porque si no, no podrían conversar los dos, el computador con el puerto. Entonces el puerto tendría que bajarse. Entonces, para saber a qué velocidad está transmitiendo un puerto, yo simplemente cojo y presiono el botón de mode hasta que se ponga en speed.
Entonces, el LED que antes nos indicaba si estaba trabajando en duplex o no, o si estaba trabajando o estaba linkeando con este botón, con el stat, si estaba funcionando normalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente se va a apagar si está trabajando a una velocidad diferente a la que tiene configurada por defecto. En el caso de fase Ethernet, ¿qué otra velocidad podría trabajar? Ethernet, es decir, a 10 megabits. Y si fuera un puerto giga, ¿a qué otra velocidad es permitida? Si es giga, por eso han escuchado 10, 100, 1000. Los puertos pueden trabajar en 10, en 100 o en 1000. Entonces, si se apaga, significa que no está trabajando a giga. ¿Por qué? Porque el equipo al cual me estoy conectando a lo mejor no es giga, o a lo mejor el cable que estoy utilizando no logra llegar a giga. A lo mejor es cable categoría 5, está mal ponchado, alguna cosa y no logra llegar a giga. Por lo tanto, está prendido, está linkeando, pero está trabajando a una velocidad totalmente diferente. Entonces yo puedo saber simplemente cuál es la velocidad de cada puerto presionando este botón Mode y avanzando. Y finalmente tengo este PoE. PoE es una tecnología que lo que hace es enviar energía por los puertos puertos libres, digamos, que yo tengo y que alimentan a un dispositivo, por ejemplo, llámese una cámara de vigilancia, ¿no es cierto? O un access point. Entonces, para no estarles alimentándonos con energía eléctrica dedicada, yo cojo y mando energía eléctrica por el mismo cable UTP. Entonces, utilice el mismo puerto para enviar tanto datos como energía eléctrica y alimentar a estos dispositivos que son PoE. Entonces, nuevamente, ¿cómo valido que un puerto está usando PoE o no está utilizando PoE? Simplemente presionando esto, y si el momento que le pongo en PoE se queda prendido, significa que ese puerto está haciendo o está enviando voltaje por ahí. Eso significa que alguien que está conectado a ese puerto está requiriendo o demandando este voltaje. Puede ser, como les decía, una cámara de vigilancia, o puede ser el access point, o puede ser un biométrico también, cualquier dispositivo que sea PoE. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta de esto, por favor. Sí, ingeniero, no sé si me escucha ahí. Sí, sí. Sí, la pregunta es, por ejemplo, claro, o sea, por ejemplo, ahí lo podemos ver en PoE si es que un puerto, pero no sé, si supongamos que estamos ocupando 10 puertos en el mismo momento, y significa que los 10 puertos van a estar configurados en modo PoE, o ¿cómo se averigua ahí puerto por puerto? A ver, si entiendo bien la pregunta. Primero, yo tengo un switch, ¿no es cierto? Yo puedo conectar algunos dispositivos. Yo le conecto 10 dispositivos. Yo solo veo 10 cables que están conectados ahí. Veo que está linkeando los 10 primeros puertos. Entonces yo sé que alguien está conectado a esos puertos. Estamos claros ahí, ¿no es cierto? Entonces yo puedo irme a duplex y puedo validar que están trabajando en half o en full. Si se quedaron los 10 prendidos, significan que los 10 están trabajando en full duplex, si se quedó prendido. Luego me voy a speed. Si se queda prendido, significa que están trabajando a la velocidad por defecto. Es decir, si es un puerto o son puertos fast Ethernet, están trabajando a 100. Perfecto. Y si le pongo en PoE y de los 10 se quedan encendidos 5, significa que están conectados 5 equipos que están demandando voltaje. Esto también es autonegociación. O sea, yo no puedo decirle aquí, o bueno, sí puedo apagarle la opción, pero no puedo decirle manda voltaje por aquí, porque eventualmente, ¿qué pasa si mando voltaje y en el otro lado hay un dispositivo que no acepta este voltaje? Le puedo causar un corto, ¿no es cierto? Porque estoy mandando voltajes por la red. Entonces, tiene que ser un dispositivo que soporte también el PoE. Por eso negocian con el switch. Y una vez que negocian con el switch sabe si le manda o no le manda voltaje.
Lo que yo puedo hacer eventualmente es apagarle y decir, por ahí no envíes nunca voltaje. Entonces, si alguien se conecta a algo que requiere voltaje, simplemente no le va a funcionar. ¿Sí? Pero por defecto, un switch que sea PoE va a enviar por cualquier puerto en función de lo que se conecte ahí. Hacen una negociación igual. Entonces se da cuenta, dice, aquí hay un dispositivo PoE. ¿Cómo se da cuenta? Es básicamente mide una que se llama impedancia. Entonces mide un valor y si ese valor está dentro de cierto rango, sabe que es un dispositivo PoE. Y coge y empieza a enviar voltaje. Repito, por caso contrario, envía voltaje a un dispositivo que no sea PoE y le puede quemar a este dispositivo. No sé si eso contesta la pregunta. Si... Y disculpe, y esto se lo puede, este tipo de pruebas del MODE se lo puede realizar en caliente con todo. Sí. De hecho, está hecho para eso. En caliente simplemente le digo que el LED que tiene, que en primera instancia me dice que está operativo el puerto, lo que hace es, me indica otra cosa dependiendo del modo que está. Entonces, yo le puedo aplastar el botón en cualquier momento y me va a cambiar entre los diferentes modos. Disculpe una pregunta. ¿Y esto podemos hacerlo a través de modo lógico, o sea, a través del CLI? ¿Vamos a hacer este tipo de validaciones? Sí puedo hacer. Sí puedo validar la velocidad, el duplex, el PoE inclusive también puedo validar. Así es. Pero en cambio, claro, ahí tengo que entrar al sistema operativo, hacer una sesión. En cambio, de esta manera yo puedo estoy en el sitio y simplemente presiono y voy validando. La respuesta es sí. De hecho, hagamos rápidamente. Ingresen por favor al switch solamente para validar. Díganle en CLI y pónganle por favor uno que se llama Show Interfaces. Vamos a poner Show Interfaces. Aquí empieza a mostrar interfase por interfase. Entonces miren, aquí dice que está trabajando en half y el puerto es a 100 megabits por segundo. Así está configurado. Todos los parámetros por defecto están en lo que se llama en auto duplex y auto speed. Aquí se pone en half simplemente porque no está conectado nada. Como no está conectado nada, no sabe si puede hablar y escuchar al mismo tiempo. Es decir, eso es full duplex. O simplemente o solo hablo o solo escucho lo que sería half duplex. Pues miren, le deja en half. Ahora miren, estoy en el puerto 1. Voy a conectar algo en el puerto 1. Voy a conectar un PC. Lo voy a poner aquí y le voy a conectar en el puerto 1. Miren, le conecto en el puerto 1. Aquí dice, se acaba de encender el puerto 1. Dice Change to App. Se acaba de encender. Y ahora veamos otra vez. Show Interfaces y veamos a qué velocidad está trabajando. ¿Qué velocidad dice? Full duplex. Entonces, con comandos estoy validando en qué modo está trabajando el dispositivo. Show IP Interface Brief. Veamos. Brief. Miren, aquí está el puerto, ya está encendido, está arriba. Ahí están todos los puertos. En el interface de status Inge también creo que se puede. Sí, o sea, hay algunas maneras. Pero Show Interfaces es el que, digamos, me muestra todas las estadísticas. Inclusive aquí me dice si la interfase se ha apagado últimamente. Dice por aquí debe estar. Dice, mire, 10 veces la interfase se ha reseteado. Aquí están los paquetes, las colisiones tardías. Aquí están los runs y los jants. Son paquetes o muy pequeños o muy grandes. Aquí están los errores de redundancia cíclica. Entonces, estos números deberían estar en 0 o bien bajito. Pero si están en números altísimos, significa que algo está sucediendo con la interfase. Puede ser problema físico, el cable está intermitente. Entonces está aquí por lo pronto dice 10. Recuerden que esto también es simulación, ¿sí?
No podría tener 10 veces de reseteado si ni siquiera tiene conectado nada. Y así el resto, ¿no? Miren, aquí otra vez se puso en half porque no sabe si el que se va a conectar puede escuchar y transmitir al mismo tiempo. Y está listo para negociar. Aquí ya en el primero ya negoció y se quedó mismo en 100 megabits. Es por defecto, ese es el valor. Y acá en cambio estaba en espera de negociar el full o el half duplex. Una pregunta. Aquí ustedes van a encontrar cuando revisen qué significan nuevamente los diferentes colores. Entonces miren, apagado significa desactivado o sin la fuente redundante. Verde significa que está listo para la redundancia. Verde intermitente dice la redundancia está disponible. O sea, está pero no está disponible todavía. Está mal, pues está pero no está disponible todavía. Se pone en este color ámbar. Significa que tiene algún problema. Está la fuente redundante pero tiene algún problema, tiene alguna falla. ¿Sí? Acá dice, por ejemplo, si está blinkeando en ámbar el RPS, significa que la fuente, hay un fallo en la fuente principal, pero ya está alimentándose ahora por la fuente redundante. ¿Sí? Entonces, lo normal debería ser estar siempre en verde, pero si de pronto ya no está en verde y empieza a hacer este ámbar y está blinkeando, entonces prende y apaga, significa que ya está funcionando la parte correspondiente, que falló la fuente principal y ahora está funcionando la fuente redundante. En el PoE apagado que no está seleccionado, no hay ningún problema. Verde que está seleccionado el PoE, no hay verde intermitente, no existe, tampoco existe. Aquí dice blinking amber, problema de puerto presente, por alguna razón algo está sucediendo pero no está logrando enviar el voltaje. Ahora algo que es importante, un switch o cualquier switch que ustedes quieran adquirir que sea PoE, uno tiene que adquirir en función de la potencia. Entonces hay switches PoE, por ejemplo, que son de 500 vatios, de 700 o de 1000 vatios. ¿Qué significa? Que eventualmente el máximo puede entregar 1000 vatios entre todos los puertos, o máximo puede enviar más potencia en los puertos, pero ya no en todos a la vez. No sé si está claro esto. Entonces yo le cojo y tengo el de 1000 vatios. Entonces el de 1000 vatios dividido para 24 puertos, ese sería el voltaje nominal o la potencia nominal que yo podría conectar. Es decir, yo podría conectar, ¿cuánto es 1000 para 24? Más rápido. 41. Entonces puede entregar, por ejemplo, 48 vatios. 48 vatios podría entregar. ¿Qué pasa si en uno de esos puertos le conecto un dispositivo que requiere más de 48 vatios? Puede entregarle, pero le está quitando la potencia total que puede entregar. Entonces de pronto ya no puede entregar todo el voltaje en el resto, toda la potencia, perdón, en el resto de interfaces. La cosa es que yo nunca podría pasarme de los 1000 vatios, de los 700, de los 500, del vatiaje que uno decida comprar. Por eso es que a veces uno no recibió asesoramiento correcto por parte del vendedor y le dice, este es PoE, compra, pero ha sido solamente de 300 vatios. Entonces imagínense, 300 para 24, ¿cuánto sale? A 10 vatios. ¿Cuánto más? 300 para 24 es 12,5. 12,5 vatios, imagínense. Entonces yo podría conectar cosas o dispositivos que máximo consuman 12,5 vatios. Pongo una cámara, una PTZ de las que tienen servomotores y están moviendo, esas requieren bastante potencia. Entonces a lo mejor ahí ya no es los 12,5 sino 48 vatios. Entonces suministro los 48 vatios por ahí, pero eventualmente ya los otros puertos ya no puedo entregar la
la potencia completa, y de pronto de los 24, poniendo puro cámaras PTZ, a lo mejor solamente puede utilizar 10 puertos y los otros ya, por más que conecte dispositivos, ya no le da la potencia, ya no puede entregar más potencia. Eso hay que tener mucho en cuenta, como les decía, duplex, velocidad PoE, etc. Esta tablita para que ustedes, obviamente va a haber preguntas de este tipo en el examen. Una consulta, Inge, y digamos que tengo 10 puertos que consumen el batiaje o la potencia total del switch. ¿Ya? Conecto un puerto 11, obviamente ya no Ya no, tendría, así es. no tendría poder, ¿no es cierto? Ya no tiene, así Pero es. si desconecto uno y, Así es, ahí sí, y se levanta el 11, ahí sí. en cambio el que desconecte se quedaría y al volver Se a quedaría, conectar ya no ganaría. exacto, ya no ganaría. Es por prioridad de conexión. Sí, digamos. por el que se conecta, así es. Lo que pasa es que dice, este quiere conectarse, como se dieron cuenta, da el mensaje app, quiere subir, pero dice, quiere subir, pero ya no tengo potencia. Entonces dice, lo siento, ahí quedé. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se hace? Por eso es importante. Y claro, el precio varía. Entonces, a veces los vendedores, para no encarecer el negocio, digamos, la propuesta, le mandan el de 300 vatios. ¿De acuerdo? Pero, y obviamente uno de 600 costará mucho más y tal vez uno de 800, mucho más, ¿no es cierto? Entonces, el rato de los ratos, y después nos toca comprar los que se llaman los Power Injectors, que son fuentes externas ya que se colocan en el camino del enlace para ya enviar voltaje por ahí, pero son fuentes externas. Ingeniero, una pregunta. En los LEDs anteriores, en el SIST, bueno, a mí me pasó que se me dañó un switch y cuando lo volví a conectar solo se quedaba en SIST. ¿Y tal vez hay cómo recuperar esos switch o ya no? Ya, ahí lo que se debería hacer en realidad también es conectar lo que vamos a hacer ahorita, conectar el cable de consola. ¿Por qué? Porque si yo conecto el cable de consola, ahí voy a realmente a ver qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el mensaje que me está dando? No dejaba ingresar, según lo que recuerdo. Entonces ya, claro, ya no, algo le sucedió. Ya no hay cómo recuperarlos, ¿no? No, ya no hay cómo recuperar eso. Okay. Entonces, aquí vamos vamos a tratar de hacer esto. Aquí está un poco para ver cuál es cómo podemos interrumpir el modo de arranque. Entonces, vamos a hacer lo siguiente todos, por favor. Voy a poner el PC. Voy a borrar esto de aquí. Vamos a poner, este es el cable de consola. El cable de consola que viene, y de hecho es de ese color. Le voy a conectar desde el puerto RS232 y voy a venir y voy a conectar en el puerto que dice consola. Esta es la configuración inicial de cualquier dispositivo Cisco. Como viene sin dirección IP, yo no puedo conectarme a través de una sesión o Telnet o SSH. Yo necesito hacer la configuración inicial a través del puerto de consola. ¿Estamos hasta ahí todos? Entonces repito, vengo acá ahora, le doy al host y me voy a desktop y busco donde dice terminal. Cuando le doy en terminal, la máquina me pregunta, y son los parámetros que uno pone, por ejemplo, cuando le pone quiere conectarse con el PuTTY o con Hyperterminal, no sé, entonces le digo, miren, voy a transmitir a 9600, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada y sin control de flujo. Esos son los parámetros por defecto que uno se va a conectar. Le digo OK y miren, ya estoy conectado en el dispositivo. Estoy conectado entonces con el terminal.
¿Estamos todos, por favor? Luego tenemos que, aquí no podemos hacer esto, no desconectar el cable de alimentación. Tenemos que esperar, o máximo, no podemos pasarnos de los 15 segundos, y ahí tenemos que presionar el botón Mode. Entonces, vamos a tratar de hacer eso todos. Entonces, miren, voy acá, me voy a la parte física, voy a ponerle un zoom, por favor, es importante porque aquí está el botoncito que quiero que aplasten. A ver, ¿cómo le hago? Porque, ¿cómo le reseteo este ficho? ¿Un reloj? Con reloj, no me queda de otra, ¿sí? Pero tengo que regresarme rápido acá. Entonces, la idea es, ¿no es cierto?, que voy a... Aquí lo que nos dice es que apaguemos para que se ejecute toda la secuencia de arranque. El rato que yo le desconecto y le vuelvo a conectar, se va a ejecutar el post. Ahorita que le voy a hacer un reload, no se va a ejecutar el post porque ya se ejecutó anteriormente, pero yo le voy a interrumpir el proceso de arranque. Entonces miren, vengo acá, le voy a decir acá en línea de comandos, voy a ponerle enable. Obviamente si no sé la clave no puedo ingresar a esta parte, y le voy a poner aquí el comando reload. ¿Desea reiniciar? Confirmar sí, y me vengo rápidamente a la parte física antes de que arranque y presionó. Ya está. Miren, ya está, ya no arranca, ya no se llama quito, se llama switch. Veamos si hay alguna cosa aquí. El help, ahí está el help. Entonces mire, tengo boot, delete, dir, flash, init, help, rename, reset. Son los únicos comandos. Entonces, con el comando boot yo podría hacerle que bootee con un sistema específico que yo le tengo almacenado. Aquí está, con el comando delete yo podría borrar un sistema operativo, pero yo quiero hacer, por ejemplo, ¿dónde está dir? Voy a poner dir flash. ¿Qué creen que me va a pasar si le digo dir flash? Dir flash será con 2 puntos. No puedo cargarle la flash. ¿Por qué? Porque no sabe, no tiene acceso. Porque no, recuerden que parte del proceso es inicializar la flash. ¿Cómo le inicializan la flash? ¿Qué comando? Flash init. Entonces les digo, miren, flash init. Ya está, miren, se acaba de inicializar la flash. Ahora sí, el rato que le diga dir flash 2 puntos, miren, ahora sí ya me muestra las dos cosas, el sistema operativo y el archivo de configuración. Ya le inicialicé la flash. Entonces, ¿qué debería hacer ahorita? ¿Dónde debería bootear? Cambiarle el nombre. Si le pongo boot, va a bootear, pero no he hecho nada porque nuevamente va a tratar de cargar con el nombre Quito. O sea, va a cargar el archivo de configuración. Y la idea es que ustedes no tienen acceso, no saben las claves. Entonces, miren, lo que yo debería hacer aquí es simplemente esto. Rename. Es que aquí no funciona nada. A ver, es rename flash, si no me equivoco, flash 2 puntos, config.text, config.old. Y no funciona ni siquiera las ayudas aquí, entonces es rename flash 2 puntos config.text flash 2 puntos config.old.
Miren, le acabo de cambiar el nombre de config.txt a config.old. Veamos si es verdad. Le voy a poner dir flash dos puntos. Y mira, ay, faltó la H. Dir flash dos puntos. Ya se llama config.txt, ahora se llama config.old. Es decir, si ahorita le digo bootear, ¿qué va a pasar? No va a bootear porque va a buscar el texto. No, sí va a bootear, pero con el archivo de configuración en blanco. Va a bootear desde cero, claro. Va a aparecer todo en cero nuevamente. Todo en cero nuevamente, entonces ya va a asomar. Entonces miren, si es verdad, le digo boot. Y antes se llamaba Quito y ahora se va a llamar Switch. Ya está, veamos, ya, miren, efectivamente se llama Switch. Antes se llamaba Quito. Entonces ahorita, por ejemplo, ya arranqué, ya no me importa la clave. ¿Qué es lo que debería hacer en este momento? ¿Qué creen que deberíamos hacer? Lo importante es, aquí hay dos cosas. Si no me interesa la configuración anterior, estoy listo. Creo una nueva y le voy a poner ahorita un nombre nuevo, entonces le voy a poner config.t y le pongo hostname Guayaquil y ya, y empiezo desde cero. Ya se fue el administrador, ya ni modo, entonces empiezo desde cero. No quiero usar la configuración que tenía él. Entonces esa sería una cosa, ya estamos listos, estamos listos para utilizar el switch que antes no podíamos utilizar porque no teníamos la clave. Entonces, ¿qué creen que deberíamos hacer ahora? De alguna manera deberíamos tratar de cargar o veamos si existe. No hay como hacer un show Veamos. De lo que tenemos. ¿Ah? No se podría hacer un show del archivo de configuración. Veamos, voy a hacer el siguiente. No puedo hacer un show porque solamente existe el show para el running config que está en blanco. ¿Y qué pasa si le hago show startup config? ¿Qué creen que va a pedirme este momento? La clave. No existe, todavía no le grabo. Ok. Entonces, como no tiene ahorita el archivo, no existe el config.txt. Entonces, de alguna manera lo que yo necesito hacer es simplemente cargarle lo que está en el otro. Ya estoy en modo de privilegio. Lo que necesito es cargar el archivo nuevamente y ahí sí le cambiaría finalmente la clave. Entonces veamos qué es lo que yo podría hacer. Entonces a lo mejor puedo hacer copy de la flash. Copy flash dos puntos. ¿Cómo se llamaba? config.old. Y le voy a copiar a dónde? Al running config. Veamos si me deja. No creo que me va a dejar. Necesito. ¿Cómo le cargo ahorita en esta simulación? Aquí está, y voy a copiarle, veamos si el archivo de quiero, ¿cómo se llamaba? Config.
old. Miren lo que estoy haciendo. Entonces estoy copiando de la flash a la memoria running config, que es la memoria actual, y me pregunta cuál es el archivo config.all, y en ese momento, miren, ahora sí ya se llama Quito. Pero y en caso, pero en caso de que el config tenía las claves que nosotros no sabíamos, ahí como no necesitaría otra vez las claves para ingresar, o ya estoy, como ya No, estamos es en que modo ya, es que ya configuración, estoy en podemos el cambiar las modo. claves. Exactamente, ahorita como ya estoy en modo de privilegio ya puedo cambiar las claves. Una de las claves que vamos a ver, ¿no es cierto? Se llama configure terminal. Se llama el enable secret. Secret le voy a poner class. En show running, miren el play. Vamos a ver, esto es show running. Miren, aquí está la clave class, pero está encriptada. Entonces, una vez que yo ya hice este paso y ya estoy en modo de privilegio, se carga la clave y es simplemente aquí, no puedo verla, o sea, no puedo saber cuál era la clave que usaba el administrador, al menos que le haga un copy y le lleve algún programa para tratar de desencriptar esto. Este está encriptado, el 5 significa Message Digest 5, es el algoritmo que utiliza para encriptar. Entonces, si hay alguna página donde eventualmente esto funcione, yo le podría poner y, no sé, se demorará el tiempo que sea necesario y finalmente dirá la clave era class. A lo mejor porque yo quiero recuperar la clave porque es la misma clave de todos los switches. Porque si no me tocaría hacer este proceso en todos y cada uno de los switches. Entonces ahorita yo no necesito solo conocer la clave porque le vuelvo a poner enable secret y le pongo la clave que yo quiera y estamos listos. Y ahora sí le digo WR, mire, pongo WR. ¿Cuántos archivos va a haber ahora en la flash? ¿Cuántos en la flash? 2. ¿Seguro? 3. El sistema operativo que está almacenado en la flash, el archivo de arranque que es del config.txt y este otro config.old. Este es el anterior archivo de configuración que le cambiamos de nombre para que ya no cargue el momento de arrancar. Luego le subimos a la memoria, pero como ya estábamos en modo de privilegio, ya puedo hacer el cambio de claves y finalmente le vuelvo a grabar. Y ahora sí podría borrar este archivo de configuración. No sé si está claro. Yo tengo una pregunta más bien sobre el comando enable secret, pero no sé si ahora o después. Después, ahorita sobre este proceso, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, si ahorita le pongo, por ejemplo, solo para reforzar esto, miren, voy a ponerle una clave que va a ser cualquier cosa. Configure terminal enable secret y voy a poner pues así, después de esta luego acordarme milagro, o sea, cualquier cosa, ¿no es cierto? Voy a salir de ahí, WR disable. Entonces miren, ahorita quiero entrar para cambiar algo, le digo enable y debería poner la clave esa. No sé la clave, por lo tanto, si no sé la clave, tampoco puedo hacer un show running config para ver el archivo. Me dice no funciona aquí, no funciona este comando. Show el startup config, no funciona el comando. Es decir, ahorita estoy o necesito la clave que me dé el administrador. Como no sé la clave, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces voy a hacerle un reload. Pero ahorita no me va a dejar ni siquiera esto. Tengo que de alguna manera apagar esto. Ya sé cómo. Por eso es que el proceso dice desconecte. Porque ahorita yo no puedo reiniciar si no estoy en modo de privilegio. Entonces
no me queda otra. Aquí hay este botoncito, no sé si lo ubican acá abajo. Este de acá, este hace un power cycle, es decir, va a apagar toda la topología, no solamente es. Entonces voy a apagar toda la topología y vengo acá, ups, me va a ganar. Ya, aplasté ya estoy en el modo nuevamente. ¿De acuerdo? Entonces desconecto el cable, conecto el cable. Durante los primeros 15 segundos presiono el botón Mode, entro a esta opción de Switch, inicializo la flash. Si no me acuerdo el comando, le pongo el help. Ahí está, flash init. Se inicializa la flash. Entonces ahora sí puedo, veamos, dir flash . ¿Cuántos archivos hay? Los 3. Le voy a cambiar a este que tiene la clave horrible esa. Voy a poner ahora rename flash config.text y le voy a poner solamente config y le voy a grabar ahí mismo en la flash y le voy a config. Ya está. ¿Cuántos archivos hay ahora? 4. ¿No? Los mismos 3 porque solo le cambié de nombre. Solo cambiamos el nombre. Solo le cambié de nombre. Flash. ¿Sí? Se llama config ahora. Ahora le inicio boot. Arranco el switch. Arranca. Como no encuentra el config.text, ¿qué es lo que hace? Carga un archivo en blanco o sin configuración. Y ahora sí, como este ya no tiene clave, le pongo enable y ya me paso. Y ahora sí estoy ya en el switch, en modo de privilegio. ¿Qué tengo que hacer ahora? Copiar el config, que el último que tenemos, y cambiar la clave. Exactamente, le copio, le voy a copiar desde la flash, al running config. ¿Cuál es el archivo? Se llamaba config, ¿no es cierto? Config. Solo config. Ajá. ¿Ya? Ese ahora se va a llamar, le voy a copiar en el running config, sí. Ya se llama Quito. Y si le hacemos un show running, ahí va a estar esa clave encriptada. Que no sé qué es lo que puse. Como no sé qué es lo que tengo que hacer ahora. La encriptada está más fácil que la clave que puso. Sí, enable secret. Entonces miren, ahora le pongo enable secret y ahora sí le pongo class. Y esa es la clave que yo sé ahora sí y la que le voy a utilizar yo. Y ahora sí ya no dependo de esta clave que estaba antes. Finalmente, ¿qué es lo que hago? Grabo esto, WR. Y finalmente, ahora sí, ¿cuántos archivos tengo? 4 con el nuevo text. ¿No es cierto? Tengo 4. Entonces, los 2 antiguos. Y este es el último ya con la nueva configuración. Tal vez, Inge, disculpe una pregunta. Tal vez es una buena práctica, digamos, tener un archivo de respaldo Correcto. para iniciar. Sí, es buena práctica. Yo lo puedo tener aquí. O le puedo copiar. En realidad también es una buena práctica de respaldo. No copiarle aquí mismo, porque si se daña el equipo, perdí todo. Entonces yo le puedo copiar aquí. Ahí el comando, por ejemplo, copy running a un TFTP. Entonces aquí me va a preguntar la dirección IP del servidor. Y le mando el archivo a ese servidor. Y le tengo fuera. Le tengo aquí también como un respaldo por algún cambio que haya hecho. Hice algún cambio, quiero hacer un rollback. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Entonces, todo el proceso de cambiar de nombre desde aquí y hacer que se cargue el archivo anterior. Entonces, puede ser una buena práctica tener este archivo aquí mismo. Tal vez, ingeniero, hay la posibilidad de guardar los archivos directamente en una flash memory o dispositivo externo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces yo le puedo, el rato que yo hago copy, y va a depender obviamente de copy del running config, y aquí le voy a poner hacia dónde. Entonces miren, yo puedo copiar a todos estos dispositivos. Pero es porque es de este modelo de switch. Hay otros modelos de switch que tienen el puerto USB. Veamos si le puedo copiar
Veamos un switch. ¿Cuál switch? ¿Cuál puede ser estos? Capa 3, veamos. Aquí me faltan las fuentes. Y me voy a poner, ven, este es un modelo que tiene doble fuente. Ya le puse las dos fuentes. Ahora sí debe estar arrancando. Igualito, ¿no es cierto? Empieza el proceso de arranque. Y ya estamos. No. Enable. ¿Qué vamos a revisar? El copy el USB. Ah, ya. Crónico. El copy, el running. Si no le pregunta, bueno, aquí no tiene. Pero este creo que tiene, veamos en la foto, aquí. No es que este tampoco, acá arriba creo que está el puerto, veamos, zoom in. Aquí está el puerto USB. Entonces, hay equipos que sí tienen para el puerto USB, yo le puedo poner ahí. Y es más, yo podía arrancar desde este sitio también. Entonces me cruzaron el último sistema operativo en una flash, le pongo esa flash y le hago que bootee desde ahí. Entonces la respuesta es sí. Entonces nos dice cómo configuramos la administración. Entonces recordemos que todos los switches tienen una interfase virtual, que es a la cual nosotros le vamos a poder poner una dirección IP. Entonces ya tenemos aquí, entonces vengo acá, le digo ya le voy a poner, si quiero administrarle después, yo necesito que esto tenga una IP. ¿A quién le voy a poner la dirección IP? Al switch, pero ¿a qué parte específica del switch? Entonces existe entonces cuando ponemos show IP interface brief, si se recuerdan, aquí al último había uno que se llama la VLAN 1 y esta es la que vamos a utilizar para administración, la VLAN 1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Configure terminal, voy a poner una interfase VLAN 1 y ahí le pongo la dirección IP, de tal forma que después yo ya le puedo hacer ping y puedo hacer administración con telnet o SSH a esta dirección IP que le voy a poner en este momento. El comando es ipaddress. Recuerden que también es un repaso este capítulo. Pongámosle a 172.21.10.10 con máscara 255.255.255.0. Ya está. Le voy a encender no shoot. Y en ese momento dice encendida, por lo tanto ahora ya podría hacerle un ping. Veamos si le voy a hacer un ping a las 172.21.10.10. No, mientras no conecte nada no voy a poder hacer esta pruebita. Voy a conectarle este equipo, pero ya no con consola, sino ya con el cable de red, desde el fast hasta el fast. Ahora sí, veamos. Miren, ahora sí ya contesté. Estoy haciéndome a mí mismo, ¿no es cierto? Miren, pero ya está funcionando capa 3. Ya tiene una dirección de capa 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo nuevamente? La configuración inicial de cualquier dispositivo Cisco se hace inicialmente vía consola. Una vez que he puesto los parámetros básicos, como en este caso ya una dirección IP, yo tranquilamente ya me podría ir ya me puedo ir a mi oficina y me conecto ya, hago con un telnet o SSH y continúo la configuración. Pero la primera parte siempre es necesario hacerle mediante línea de comandos, pero a través del puerto de consola. Entonces, ¿qué VLAN utilizamos? La VLAN 1.
pero es una VLAN que tiene configurada de manera predeterminada. Pero por motivos de seguridad tenemos que utilizar una VLAN diferente a la VLAN 1. ¿Por qué por motivos de seguridad? Porque por la VLAN 1, al ser una VLAN por defecto, por ahí viajan algunos protocolos propietarios de Cisco. Por ejemplo, por ahí viaja el CDP. Entonces yo no quisiera que a través de esta interfase se puedan conectar. Entonces yo le puedo crear una VLAN totalmente diferente. Entonces miren, aquí voy a ponerle, ya una vez que estoy acá, miren, voy a ponerle configure terminal. Voy a ponerle la interfase, la VLAN, pongamos como nos dice en el texto, la VLAN 99. Voy a poner IP address 172.21.10.11.255.255.255.0. Ya está puesto la dirección IP. No shoot. Show IP interface brief. Miren, ay, ¿qué pasó? Show IP interface brief. Ahí están las dos interfaces. Pero dice down. ¿De acuerdo? Entonces dice, la interfase 99 que le acabamos de crear no aparecerá como activo hasta que yo cree a alguien en la VLAN 99. Por defecto todos los puertos del switch pertenecen a la VLAN 1. Todos los puertos del switch están en lo que se llama la VLAN 1. Por eso es que cuando yo conecté algo en un puerto de la VLAN 1, recién ahí ya le pude hacer ping a esta VLAN administrativa. Ahorita dice que está caído esto hasta que yo conecte algo aquí en un puerto que esté configurado en la VLAN 99, y en ese momento empieza a funcionar esta VLAN y yo ya le puedo utilizar para administración. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo quiero ponerle, por ejemplo, una dirección IP versión 6? Yo no puedo hacerle por defecto esto, sino hasta ingresar este comando. SDM preferir dual IP versión 4 y IP versión 6 default, y luego debo reiniciar el switch. Y en ese momento ya soporta también la utilización de direccionamiento de IPv6 para el switch. Caso contrario no me va a dejar conectar. Entonces miren, ahorita quiero poner la dirección IPv6. Config interfase VLAN 99 IPv6 address. Esto vimos, ¿no es cierto? Miren, no me deja, da error porque no existe este comando todavía hasta que no ejecute esta acción de aquí. Entonces, ¿está claro? Por favor, ¿tienen alguna pregunta? Aquí está cómo sería para IPv4 y para IPv6. Entonces, entro al switch, modo de configuración, me voy a la interfase que quiero utilizarle ahora para administrar. Le pongo la dirección IP en IPv4 y le pongo con el comando IPv6 address y pongo la dirección con IPv6. Le pongo no shoot y estamos listos. Pero nuevamente no se va a activar ninguna de las dos direcciones si no existe ningún puerto conectado en esta VLAN 99. ¿Cómo se configura el gateway por defecto? Yo le puedo poner un gateway, pero algo que es importante, este gateway no es para que naveguen los equipos que se conectan al switch, sino que es para que la sesión remota que nosotros estamos abriendo se comunique o salga a través de este puerto. Entonces, deben haber escuchado ustedes este concepto,
les llaman switches inteligentes y los otros, bueno, no tan inteligentes. Los switches inteligentes son los que son administrables. Y el momento que un switch es administrable, lo que hace básicamente es tener un computador aquí metido. Entonces, este computador que va a estar en la VLAN 1, en la VLAN 99, en la VLAN que ustedes hayan elegido, ese es el que requiere este gateway por defecto para poder salir de aquí, pero no la comunicación o el tráfico de los equipos de estos que están conectados, sino el tráfico propio del switch. El tráfico de administración del switch necesita salir, por lo tanto necesita un default gateway. El comando es este que está aquí, IP default gateway, y ponemos la dirección IP. ¿Cómo verificamos? Show IP interface brief, como les había dicho, aquí nos va a decir la interfase. Nos va a dar la dirección IP y nos va a dar el estatus si está encendido o apagado. ¿Cómo configuramos los puertos de un switch? Entonces, habíamos dicho que el puerto por defecto, ¿no es cierto?, va a tratar de trabajar en full duplex. Sin embargo, puede ser que por alguna razón conectemos equipos que son demasiado viejos, pero que yo requiero conectarles a la red, pero estos no puedan trabajar en este modo de operación. El full duplex lo que hace es aumenta el ancho de banda efectivo. ¿Por qué? Porque yo puedo transmitir y recibir al mismo tiempo. Es decir, si un puerto es 100 megabits por segundo, en realidad yo podría llegar a transmitir 200 megabits, 100 de ida y 100 de retorno. Entonces, pudiendo alcanzar como les decía, esta manera más eficiente de transmisión. Si yo tengo el puerto trabajando en half, siempre voy a trabajar entonces en 10 megabits, porque son 10 megabits de ida o 10 megabits de retorno. Una de las dos cosas, no puedo hacer las dos cosas simultáneamente. ¿Sí? Entonces, eso es una característica de la posibilidad de poder hacer esta segmentación o microsegmentación a través de este duplex. Entonces, por defecto, todos los puertos simplemente trabajan en este modo auto. Habíamos hablado en el CCNA1, por ejemplo, de los dominios de colisión. ¿Qué pasa cuando un dispositivo puede transmitir y recibir al mismo tiempo? Ya no existen colisiones. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuándo existen colisiones en una red? Cuando nosotros tenemos un equipo que trabaja solamente en el modo half duplex, es decir, o solo transmito o solo recibo. Si estoy transmitiendo y de pronto recibo una comunicación, ¿qué es lo que va a pasar? Eso para el equipo es una colisión, porque él no puede hacer las dos cosas a la vez. Entonces, si yo estoy transmitiendo y alguien empieza a hablar, yo estoy hablando en este momento y alguien empieza a hablar, ese momento hay una colisión, por lo tanto la comunicación se pierde. Si por alguna razón pudiéramos hacer al mismo tiempo las dos cosas, los seres humanos no podemos trabajar en full duplex al mismo tiempo. Estar hablando y también al mismo tiempo escuchando y tratar de entender todo es prácticamente imposible. Entonces, eso es lo que conseguimos con esto de full y half duplex. ¿Sí? Entonces, full duplex es bidireccional y half duplex es unidireccional. O solo transmito o solo recibo a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, aquí como dice, el duplex completo ofrece el 100% de eficacia en ambas direcciones, transmisión y recepción. Por defecto, a partir de giga y con mayor razón 10 giga, siempre para que pueda funcionar esto, tienen que ser siempre en full duplex. ¿Sí? Y en este tipo de interfaces, el sistema de colisiones ya está inhabilitado. ¿Por qué? Porque no existen colisiones en este tipo de redes, ya sea giga y con mayor razón en las 10 giga.
¿Por qué? Porque para funcionar a estas velocidades yo requiero que siempre sea full duplex. Entonces por defecto esto era auto y eso podríamos nosotros eventualmente hacer un cambio. Entonces existen comandos para configurar las interfaces en duplex y también poder cambiar la velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo cambiar? Entremos un ratito al switch. Más allá de verle la presentación, igual este va a estar colgado para que ustedes se puedan descargar. Miren, voy a poner ahorita en la interfase FAS01 y aquí le voy a poner duplex, signo de pregunta, y miren, yo puedo ponerle auto, que es de lo que está por defecto, o le puedo poner full, o le puedo poner half. Es decir, yo le puedo forzar a que trabaje en full duplex o forzarle a que trabaje en half duplex. Para la velocidad es exactamente igual, speed, signo de pregunta, speed 10, 100 o auto. Nuevamente, por defecto, todas las interfaces están en modo auto speed y auto duplex. Pero yo por alguna razón quisiera cambiar y forzarle a que trabaje en 10, simplemente le pongo a 10 megabits. O quiero, si el puerto es a giga, yo le puedo forzar a que trabaje en 100 megabits. Entonces no quiero que trabaje más rápido por alguna razón, simplemente le puedo forzar al puerto para que trabaje en esa velocidad. Veamos esto que era, creo que era gigas. Sí, estos son gigas. Veamos cómo trabaja aquí. Enable, configure, terminal. La interfase se llama 101. Entonces miren, interfase 101. Y ahí está giga 101 y veamos las velocidades. Speed, signo de pregunta, miren, 10, 100 o 1000. Por defecto está siempre en auto, pero aquí ya tengo 3 velocidades de las cuales podría yo forzarle que este equipo trabaje. Entonces, por alguna razón yo quiero que esta es una computadora que tiene puerto a 100, puerto giga, está conectada en un switch que es giga, pero yo quiero limitarle el ancho de banda. Por alguna razón le pongo y le digo speed 100 y ahora sí se va a conectar a esa velocidad. ¿De acuerdo? No sé si alguien tiene una pregunta, por favor. Mami, ya. Entonces aquí están. ¿Qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, aquí en el un lado? ¿Qué creen que pasa si le pongo aquí duplex full y acá duplex half? En este enlace. Van a poder comunicar. No se van a poder comunicar, están hablando dos idiomas diferentes. El uno dice yo puedo hablar y escuchar al mismo tiempo, el otro dice no, yo hablo o escucho. Entonces no hay una comunicación, no pueden negociar y automáticamente este enlace no se va a caer, no se va a levantar. ¿De acuerdo? Entonces entro a la interfase y le puedo cambiar. Entonces, ese puede ser problemas que pueden presentarse. Entonces, ¿cómo puedo validar esto? Ya sea con el botoncito de Mode, ¿no es cierto? Le cambio para verle por ahí. O puedo entrar a la línea de comandos y validar en qué modo está trabajando colocando Show Interface. Algunas maneras que podemos hacer. Esta es otra de las características que tienen los switches Cisco, el auto MDIX. No sé si ustedes... alguien que haya trabajado en redes, ¿qué es lo que pasaba antes cuando nosotros queríamos conectar, por ejemplo, entre dos computadores? ¿Qué tipo de cable debíamos utilizar? Un cable cruzado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo que hacía es, en realidad el cable cruzado es el transmit de un lado le manda al receive del otro lado y viceversa. Entonces, finalmente, para que hablen los dos
al mismo tiempo, o sea, para que puedan comunicarse los dos dispositivos. Entonces, el problema de estos cables cruzados es que no es un cable comercial. Si ustedes se van a cualquier sitio y no pueden decir, véndame un cable cruzado, no existen, no tienen a la venta este tipo de cables. Entonces, ¿cuál es el problema que existía? Que tenía que uno hacerse este cable, o utilizar adaptadores para convertirle de un cable directo a hacerle un cable cruzado. ¿Qué es este auto MDIX? Entonces, automáticamente se convierte en un crossover, es decir, un cable cruzado, cuando yo conecto algo al puerto del switch. O conecto entre dos switches, automáticamente se cruza para evitar el uso de cables. Por defecto, cuando nosotros conectamos, por ejemplo, dos equipos similares, es decir, dos switches, por ejemplo, o dos computadores o dos routers, yo necesito utilizar cable cruzado. Eso es algo por definición, porque son equipos que tienen características, digamos, similares. Entonces, dos ruteadores tiene que ser cable cruzado, dos computadores debería ser cable cruzado. Pero con esta característica auto de MDIX, lo que hace es internamente se hace el cambio. Entonces yo puedo utilizar finalmente cables directos. Entonces les voy a tratar de mostrar aquí. Pues miren, voy a utilizar dos 2960 nuevamente. Ustedes pueden hacer la misma prueba. Voy a coger un 2960 y otro 2960. Voy a conectarles, miren, voy a conectarles con un cable directo entre el puerto giga y el puerto giga. Se levanta sin ningún problema. Voy a utilizar un cable cruzado, giga contra el giga, y también se levanta sin ningún problema. ¿De acuerdo? Equipos similares tienen que utilizar cable cruzado, o deberían utilizar cable cruzado. Si cojo dos computadores, veamos qué pasa con dos computadores. 1, 2. Veamos, voy a tratar de conectar un cable. Veamos. Fast. No se levanta para nada. Se quedó en rojo. Entonces necesito que sea un cable. Voy a borrar esto de aquí. Necesito que sea un cable cruzado, tal como dice la teoría. Entonces vengo acá y le pongo un cable cruzado. Miren, ahí sí se levantó, ahí se puso en verde. Ahí está linkeando. Para nuestra suerte, digamos, los nuevos equipos, todas las nuevas generaciones de equipos, ya tienen el auto MDIX a nivel de sus puertos LAN. Entonces, como no existen estos cables cruzados, yo le puedo poner un cable directo entre estos dos equipos y debería levantarse el enlace. Por eso es que ahora uno puede migrar información fácilmente entre equipos Windows, entre equipos Mac igual. Se conectan con un cable directo y automáticamente este DMIX cruza, hace el efecto de un cable cruzado y ahí sí puede intercambiar información. Entonces, ¿cómo verificamos si está funcionando esto? Utilizando el comando show controllers. No sé si funcione ese comando. Como les digo, esto es una simulación. Veamos. Con estas nuevas versiones, veamos show controllers. No existe el comando. No existe show controllers. Entonces, con este comando, yo le podría... perdón. Yo les podría coger y validar si está activo o no está la opción de este auto MDIX. Entonces, comandos para verificar: show interface, como hicimos, show running config, show start config. Siempre deberían ser iguales los dos. Pregunta. ¿Deben ser iguales los dos? No, nunca. No, bueno, solo cuando se está iniciando el router, sí, ¿no? El switch, perdón.
pero luego cuando se haga, comience a hacer configuraciones ya no sería lo mismo, ¿no? Más bien la respuesta, más bien no. Más bien O sea, yo creería, siempre debería. más bien claro, yo creería que siempre debería ser iguales y ya las configuraciones son definitivas y guardamos ya las Exactamente. configuraciones, entonces deberían ser siempre iguales. Perfecto, correcto. Siempre deberían ser iguales. Mientras estamos configurando, no, pero yo en algún momento tengo que grabar eso. Porque si no grabo, no he hecho nada. No hago nada, no le grabé. Después se reinicia la máquina, hay un apagón, se reinicia el switch y está sin configurar. ¿No es cierto? Es como estar trabajando en mi documento, en mi tesis, y no grabar ni una sola vez. Se va la energía, se cuelga el computador y perdí todo. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Cada cierto tiempo grabar, grabar, grabar y grabar. Por eso el comando WR es muy utilizado porque es cortito de escribir, a diferencia de poner copy running al startup config, que es un poquito largo. Entonces yo le pongo WR y estoy grabando cada 5 minutos, grabo. ¿De acuerdo? Algunos comandos: show running, show start, show flash, nos muestra el contenido de la flash. Show versión, ejecuten el comando show versión. En show versión me dice inclusive el número de serie del equipo. Por aquí está el número de serie, serial number, aquí está el número de serie del motherboard, inclusive el número de serie. Entonces, con esto el fabricante yo no puedo coger y de pronto cambiarle la carcasa nomás y decir, ¿sabe qué? Vea, se me dañó. A menos que obviamente no haya forma de arrancarle, obviamente ya no voy a poder ver este número de serie, pero este es el número de serie del chasis, el número de serie del motherboard de este switch Cisco. En esa parte también se puede ver cuando es PoE el voltaje, o la potencia. ¿Cómo podemos ver? Show power. Veamos, ya voy a ver si me puedo conectar ahorita. Show power es... No, voy a ver si puedo conectarme a la universidad. Veamos, conectemos la VPN. Dice, sigue nomás trabajando, que no me voy a conectar. Ya estoy en la VPN. Veamos si me puedo conectar en el switch. ¿Dónde estás? 2110 210 creo que es. No, 21 es. ¿Qué hago? Creo que es arriba. Sí. Creo que le pesa arriba. Sí, estoy ya. Entonces, ahí veamos. Veamos. Ahí estoy. Está por security. Es un switch de veras. ¿Dónde estaban? Show. Show power mismo es. Sí, ¿por qué no me mostró? O este no es show power. Show power. Espérense, ¿qué más era? Inline. Ya. Ahí está, miren. Entonces, este es un power. Efectivamente es un power. Un switch PoE. Aquí dice cuál es lo máximo que puede soportar cada uno, entregar cada uno de los
Y este, miren, es de 472 vatios. Hasta ahora estoy utilizando 148 y todavía puedo entregar 322. Máximo en cada puerto puedo mandar 30 vatios. Es decir, yo no podría conectar cosas que consuman o dispositivos que consuman más de 30 vatios. Entonces aquí le podemos ver, miren, off, está en auto por defecto. Siempre está en auto, pero está apagado porque no está detectando nada que requiera energía. Pero aquí hay dos teléfonos, entonces veamos por aquí va a haber más. Básicamente son teléfonos, miren, los que están. Y por aquí tengo un access point. ¿Cuánto está consumiendo? Miren, un access point consume 22.5. De los 30 está fresco. Un teléfono Cisco, miren cuánto consume, 3.3. Entonces eventualmente yo podría llenar de teléfonos y va a dar 30 por 48, 3 por 48, ¿no es cierto? 3 vatios. O sea, podría poner llenito de equipos o eventualmente si empiezo a poner en cambio access point, a lo mejor ya no puedo poner, sino hasta que complete esta potencia máxima disponible del equipo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí contestes a las preguntas? Sí, muchas gracias. ¿Sí? Miren, aquí tengo la interfase VLAN 99, como les decía, el default gateway, todo para el dispositivo. ¿Cómo verificamos show running o show startup config? En primera instancia, los dos deberían mostrar la misma información, a menos que no le haya grabado, hecho o actualizado los últimos cambios. Con show interfase, nuevamente aquí está full duplex y la velocidad, y aquí inclusive el tipo es un cable 10-100, el tipo de cable que estoy conectando, y la velocidad y el modo de operación. El comando show interface, como decía, no solamente nos muestra eso, sino nos da información física de la interfase. Entonces ahí podemos ver problemas, como les decía, si está inactivo, si existe algún problema de cables. Como les decía, todo es en base a esto. Show interfase. Entonces aquí le veo si está conectado o no está conectado algo. Yo sé que algo está conectado ahí. Aquí me dice el ancho de banda. Miren, el ancho de banda es de 100. Acá está, igual debe estar por acá. Aquí está los 100 megabits por segundo. Está trabajando en full duplex, como les decía. ¿Cuál es la velocidad de transmisión de entrada y salida en el último tiempo? En los últimos tiempos, aquí está cuántos errores de redundancia cíclica, las veces que se ha reseteado la interfaz. Es decir, yo puedo hacer una evaluación de estos parámetros físicos y hacer un troubleshooting para saber o determinar problemas que yo podría detectar o podría tener a nivel de una interfase y que puede alterar obviamente el acceso a la red. ¿De acuerdo? Bien, yo le voy a apagar a esta interfase. Un ratito le voy a apagar. Ups. Voy a apagarle a la interfase. Config T. Interfase, fase tener 0.1 y le voy a apagar. Shutdown. Apagada la interfase. Ya la acabo de apagar. Entonces, voy a hacerle un show interface. Miren, aquí está. ¿Y qué es lo que me dice? La interfaz está deshabilitada porque está administrativamente down. Entonces, aquí me dan los mensajes que me permiten nuevamente hacer resolución de problemas. Claro, no es que no está el puerto inactivo. Básicamente sería el mensaje en este momento. Y por política de seguridad, todos los puertos deberían estar inactivos, y nosotros deberíamos activarles conforme vamos poblando, por ejemplo, las oficinas. Pero no suele suceder eso. No sé si alguien de ustedes administra switches, entonces lo que generalmente hacen es, bueno, se conectan los switches, va finalmente al puerto,
al cajetín, ¿no es cierto? Y está ahí el puerto listo. O sea, alguien llega y simplemente se conecta y dice, ve, sí, aquí ha habido red y me puedo empezar a trabajar. Entonces, en realidad todos los puertos deberían estar apagados y va a utilizar una nueva oficina y en ese momento la activo. Dejo de utilizar la oficina porque la persona renunció, debería desactivar el puerto para que nadie pueda hacer uso de ese puerto de manera no autorizada. Entonces, aquí está el mensaje que le puedo ver. También va a asomar acá, Show IP Interface Brief. Miren, aquí también dice, miren, administrativamente down. Yo sé que este está apagado por defecto. Estos están apagados, pero porque no hay conectado a nadie. Pero este está apagado administrativamente. ¿De acuerdo? Los RAND, los YANT, esto habíamos visto, los RAND son paquetes menores de 64 y los YANT mayores de 1500. Errores de redundancia cíclica, es decir, errores de tramas que han llegado y por alguna razón se dañó la trama, entonces aquí se va a quedar registrado. Aquí dice, miren, 8 errores de salida, 1790 colisiones, 10 de reseteos de la interfase, 235 colisiones tardías, 3 errores de redundancia cíclica. Entonces esto puede ser un valor totalmente aceptable. 3 errores en miles de paquetes que se envían no es nada, entonces es un parámetro totalmente manejable. Miren aquí la cantidad de paquetes, miren la cantidad de bytes, dice, paquetes se han enviado, ¿cuánto dice ahí? 3.594.000 paquetes, de los cuales solamente hubo 3 errores de redundancia cíclica. Entonces esto me permite analizar y puedo determinar cuál sería el problema eventualmente por una lentitud o por algún tipo de problema que se presente a nivel de la red en ese punto específico, analizando los contadores de las interfaces. ¿Sí? No sé, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor? El CRC, ¿en función de qué empieza a gestionar los conteos de errores? Nosotros tenemos uno de los campos en una de las tramas, justamente se llama el CRC. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es básicamente una especie de checksum. Entonces, la trama, el rato que va, sale del computador, esa trama le calcula, haciendo una analogía, imaginemos que suma todos los números 1 que existe en esa trama que está viajando. Sale 1000 unos. Eso viaja, llega al switch, el switch coge y vuelve a calcular el número. ¿Y debería salir cuánto? Debería salir nuevamente 1000. Entonces dice, aquí me está diciendo que debería salir 1000. Hago la comprobación y me sale 1000. Perfecto, significa que la trama no ha sufrido ningún daño. Pero si por alguna razón la trama sufre alteraciones, entonces en lugar de 1000 llega a 999, eso significa que la trama ya no es la misma, porque hay 999 unos en lugar de 1000 unos. Entonces automáticamente ese es un error de redundancia cíclica. Entonces, eso no debería pasar, pero si pasa, realmente significa que hay algún tipo de problema. Ahora, si son pequeñitos los números, realmente puede ser aceptable, porque a lo mejor se dañó la trama por alguna razón, pero solamente fue una. Nuevamente, son millones las que viajan, solamente se dañó una. Aquí están los 64, los 1518, todo lo que un poco les acabé de explicar. Entonces, eso está en los contadores que son utilizados para revisar el estado de una interfase. Los runs, paquetes menores de 64. Los YANT son paquetes demasiado grandes, más grandes que el tamaño permitido. Aquí están los CRCs. ¿Sí? Entonces las causas más comunes de estos son, por ejemplo,
interferencias eléctricas, conexiones flojas. Entonces eso causó una variación, se cortó la parte de la trama, vuelve a calcular, no sale el mismo número, por lo tanto significa que esa trama se dañó y ya no continúa enviándole, algo que es importante. Entonces ahí van a encontrar ustedes las explicaciones de cada uno de los diferentes tipos de errores que nosotros podemos encontrar a nivel físico. Entonces, con Show Interface, finalmente venimos, la interfaz está arriba o no está arriba. Si no está arriba, ¿qué tenemos que hacer? Verificar que el cable esté correctamente conectado, chequear que los conectores estén correctos, no esté dañado, y verificar, por ejemplo, la velocidad que esté configurada apropiadamente en los dos lados. Nuevamente, si yo le pongo, lo ideal es todo debería estar en auto, pero si yo por alguna razón tuve que ponerle en una velocidad específica, el otro lado ya no debe tener la posibilidad de negociar, sino también debería trabajar en la misma velocidad. ¿Sí? Entonces, esto es, por ejemplo, cómo se resuelven problemas a nivel de la capa de acceso. Entonces, si la interfase sí está arriba, entonces nosotros tenemos que validar por ejemplo, interferencias de tipo electromagnético. ¿Cuál es la mayor fuente de interferencias en el hogar? ¿Alguien sabe? Microondas. Microondas uno, pero algo más también. Por ejemplo, los motores. ¿Y dónde hay motores en una casa? En los electrodomésticos. Exactamente, en los de electrodomésticos, la refrigeradora, la licuadora. Entonces, eventualmente eso puede meter algún tipo de ruido en el cableado eléctrico y ese ruido puede de alguna manera ingresar en el cableado y eso puede causarle una interferencia. No sé si les ha pasado, pero eventualmente cuando uno está en la casa, no recuerdo en la pandemia, ¿no es cierto? Ya uno sabía que se iba a caer la red cuando se prendía el microondas. ¿Por qué? Porque el microondas trabaja en la misma frecuencia de los access points, ¿no es cierto? Entonces, como son bandas, digamos, no reguladas, entonces trabajan ahí. Los teléfonos inalámbricos también son fuentes de interferencia ya a nivel, en cambio, ya a nivel de la red inalámbrica. Y no se diga las redes de los vecinos, ¿no? No sé si les ha pasado. Entonces, sí, en las oficinas pasa bastante eso de las redes de los vecinos. Entonces, por ejemplo, igual en los hogares. Por ejemplo, yo tengo no sé si alguien tiene o ha usado tengo unos de Link, pero son unos mesh, se llaman de red, de malla. Esos mesh lo que hacen es, están continuamente o pueden revisar en qué frecuencia están si está saturado algún canal y puedo mandarle a cambiar a un canal menos saturado, pues justamente porque todas esas señales están en el aire, ¿no es cierto? Entonces, no porque estemos dentro de la empresa no estamos sujetos a las redes de las casas de al lado de los vecinos, básicamente, ¿de acuerdo? Listo, entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Todavía nos falta, vamos a ver la próxima clase. Vamos a seguir viendo cómo podemos tener acceso remoto mediante la configuración de Telnet o SSH. Vamos a hacer la configuración en los equipos y finalmente, como les decía, vamos ya a empezar a recordar todos estos comandos que alguna vez los vimos en el CCNA anterior. Una vez que tengamos ya todos los fundamentos de toda la configuración, como les digo, ahí sí ya podremos empezar a intentar resolver ese examen del CCNA 1 para que vean para que vayan cogiendo un poco más de expertise en configuración.
¿Alguna pregunta, por favor? Una consulta final, ingeniero, perdón. ¿Algunos Switch tienen o no lo que es botón o es reset, tal vez, o no? No, no tienen. Disco. Ah, ok. No tienen no tienen ni switch ni el botón de, digamos, de encendido, no tienen. ¿Por qué? Porque son equipos que no están hechos sino simplemente para trabajar todo el tiempo. A diferencia de un ruteador que sí tiene los botones de encendido, un switch no tiene ni de reset ni nada por el estilo, porque les digo, están hechos para trabajar todo el tiempo. Ok, listo. Muchas gracias. Listo, Juan, entonces, sí, claro, encantado. Si están hechos para trabajar todo el tiempo, ¿cada cuánto se recomienda hacer un mantenimiento? Porque se ve que arrojan hollín y demás. Va a depender de qué tan del ambiente en el cual están trabajando. Generalmente los equipos, obviamente los que están dentro del data center, es un ambiente, digamos, más controlado, en el cual inclusive no entra nomás suciedad, digamos, o polvo en el ambiente, ¿no es cierto? Entonces va a depender de si estamos, qué sé yo, si nuestra oficina es cerca de una avenida. Alguna vez me acuerdo, estábamos en el edificio de las Naciones Unidas haciendo una inspección, y se queda justo en Amazonas es. Claro, entonces imagínense, esos equipos tenían hollín en alta concentración, y claro, eventualmente eso hace que se empiecen a recolectar las fuentes porque ya no están disipando correctamente. Entonces va a depender de eso. Pero nosotros, por ejemplo, les hacemos por lo menos una vez al año. El problema es que, claro, si le hacemos más, el problema es la baja del servicio, porque hay que apagarle físicamente al switch, ¿no? Y no es tampoco así de fácil, porque toca desconectar los cables, documentar bien los cables, sacarle físicamente del rack. En algunos casos es bien complicado, entonces, por lo menos una vez al año, si es que hay cómo. Listo, muchas gracias. Listo, entonces, muchas gracias, les agradezco y nos estaremos viendo el día viernes. Muchas gracias, ingeniero, compañeros. Hasta el viernes. Buenas noches. Gracias, Hasta luego, buenas noches a gracias. todos. Gracias, Inge. Una buena noche con todos. Buenas noches, buenas noches.